Spider-Man rompió una promesa, la de alejarse del amor de su vida, y como si fuese un castigo divino, esta infidelidad a su palabra le terminó costando todo. La constante indecisión de Peter en su relación con Gwen y la promesa que rompió con su padre el Capitán Stacy antes de morir es uno de los aspectos más criticados del largometraje. Sin embargo, lejos de ser un error, me parece una virtud y la respuesta a algo que me he cuestionado por más de una década. Siendo lo pretencioso que soy y estando hasta la madre del género de los superhéroes, siempre disfruto de volver a ver la saga de Amazing, y es porque siento que en esos entonces las películas intentaban ser películas. Seguramente ya has escuchado a tus youtubers amadores de preferencia, incluyéndome, citar a Scorsese diciendo: esto no es cine, esto no se siente como una película. Con esto nos referimos a que normalmente el proceso creativo de una película nace a partir del deseo de contar algo. Un día te llega a la cabeza una idea y dices: güey, quiero hacer un largometraje, no puedo morir antes de que esta historia sea contada. Esas ideas no siempre son buenas, y no pregúntenle a Zack Snyder, pero al menos tienes algo que compartir. A veces reflejas tus traumas en los personajes que creas. Eso también puede terminar mal en algunas ocasiones, pero si tienes éxito, las personas se identificarán con tu historia, y no hay nada más hermoso que un completo desconocido al otro lado del mundo de la pantalla sienta lo mismo que tú. El cine de Marvel es la antítesis a esto, es más bien un, bueno, ya toca la película de ese superhéroe porque saldrán Avengers, o ya toca la secuela de ese otro personaje porque lo tenemos descuidado, productos en los que agregan mensajes genéricos, personajes genéricos, acción genérica y chistes genéricos. No hay una visión, esos pedazos de basura no tienen otro propósito más que el de ser desechados. Amazing Spider-Man sí se siente como una película, se la podrías recomendar a alguien que ni siquiera es fan de los superhéroes, y por sí sola te hará empatizar con los protagonistas y los eventos trágicos. Los actores saben representar muy bien lo que sufre cada personaje, la pérdida, el apego, el desamor, la ruptura, la ansiedad, todo lo ejecutan de una manera maravillosa. Obviamente soy consciente de que este producto también se apega a los requisitos de un estudio, y no estamos hablando de un cortometraje alemán-ruso hecho por un estudiante de 17 años con $2 en su bolsillo. De hecho, Sony eliminó muchas escenas de la película, algunas para bien, otras para mal, lo que terminó haciendo que este producto se sintiera tan vacío como ambicioso, porque cuando todos pensábamos que la secuela iba a ser un golazo más hermoso que el de Giovanni Dos Santos contra Holanda, al igual que ese día, todo se nos fue a la mierda en los últimos 30 minutos. Al igual que la primera película, iniciamos con la trama de los señores Parker. Los acontecimientos ahora son vistos desde su perspectiva. Oscorp quería aprovechar sus conocimientos biogenéticos para la fabricación de armas, así que los Parker no tuvieron otra opción más que huir, pero no estaban solos. Un agente los siguió hasta su jet privado, asesinó al piloto y estuvo a punto de hacer lo mismo con ellos. Logran defenderse, aunque no sin consecuencias. En el forcejeo, Mary Parker recibe un disparo. El matón retoma la conciencia y se va a los golpes otra vez con el señor Parker. Una vez se percata de que su mujer ya falleció relativamente tranquila, dispara a las ventanas para joder el avión y deshacerse del enemigo. De esta manera consigue subir toda la información secreta a la nube, pero de las nubes cayó él y su avión, poniendo fin a su vida. Pero a chingar a su madre, escucha nomás ese leitmotiv, papá, ese pedazo de traje, esos balanceos, por Dios santo mío. Todos los pinches juegos de Spider-Man y versiones de Spider-Man toman inspiración de acá y nunca lograrán igualarlo. Güey, hasta Shingeki no Kyojin basó sus maniobras en esos balanceos, simplemente inigualable. Como vemos, Peter está en las vivencias clásicas del personaje, una novia, sus estudios, familia y trabajo como Spider-Man se mezclan, convirtiendo cada una de sus mañanas en un caos, porque un ruso psicópata está haciendo un desvergue en la ciudad mientras que está por celebrarse su graduación. Aquí hay un pero: Peter hace chistes mientras este güey saca una metralleta y dispara a los aires, y también se lanza a salvar a Max, pero deja que el camión destruya un montón de carros, hay una explosión, un coche es comprimido y otro taxi vuela por los aires. No digo que la vida de los taxistas valga más que la de una minoría, ni tampoco que Spider-Man se haya vuelto progresista, pero es cuanto menos extraña la escena, porque además se tarda como 20 segundos en decirles frases motivacionales: hey Max, eres un ganador, no dejes que el mundo apague tu brillo, aunque ya hayas nacido sin él por ser morenito. Narrativamente, eso establece la relación entre Spider-Man y Max, para introducir el tema de su soledad y la manera en que las personas como Max son maltratadas e ignoradas sistemáticamente. Además de que debido a su esquizofrenia, el güey se alucinó y pensó que ya Spider-Man era su mejor amigo, pero analizándolo desde un punto de vista lógico, se sigue sintiendo incoherente. Sin embargo, hoy en esta clase hay que aprender entre agujero de guión y contradicciones de guión. Una contradicción o error de guión sería que escribas un personaje responsable, pero que decide entregar armamento militar capaz de destruir al mundo solo por querer pasar unas vacaciones en Europa junto a la mujer más mid del planeta, y que nos quieras hacer creer que fue gracias a la inteligencia de un villano más burro que el que aún no se ha suscrito a este canal. Ahora, un agujero de guión sería Star Wars. Luke Skywalker es alguien que ve la bondad en Darth Vader, por lo que decide perdonar la vida. Sin embargo, destruye la Estrella de la Muerte, que según ChatGPT cuenta con más de 1 millón de personas. Hasta el pintor austriaco se queda corto ante esta cantidad de vidas arrebatadas.
forzadas. Es evidente que los guionistas no van a poner a Luke dudando moralmente de hacer esto o no, o a más personajes aparte de Darth Vader teniendo conflictos emocionales entre el bien y el mal. Sería complejo para la trama y para la psique del protagonista, por lo que simplemente se ignora y ya está. ¿Se puede criticar? Sí, pero condenar a la película, no. Es evidente que Mark Webb en esa escena no supo balancear las escenas de humor, las escenas de acción, junto al sentido y la lógica de nuestro mundo, pero es algo que pasa en la mayoría de películas de acción. Pero por alguna razón a esta la machacan y la sobreanalizan de más. Finalmente detiene al ladrón de poca monta que posteriormente se convertirá en el Toro Mecánico. Para sorpresa de nadie, lleva un tatuaje comunista en la pantorrilla. La película sutil y metafóricamente confirma la inherente sospecha. Siempre las lacras, si no son votantes de Morena, son comunistas. Peter llega tarde al discurso de Gwen, pero alcanza a recibir su diploma, besando a la rubia frente a toda la escuela, en el momento más chat que ha tenido el personaje en la pantalla grande. Después de Toby Good cuerneando a Mary Jane con la culona de Jurassic Park, y enfrente de todos, ese sí es insuperable. Pero bueno, Andrew se convierte en un completo hombre. Se nota todo lo que creció. Un chico que se graduó, ganó seguridad en sí mismo, superó la tragedia del tío Ben y hasta respeto del güey que le hacía bullying. ¿Hay algo que este chico no haga bien? En esta película el Capitán Stacy aparece como fantasma cada 5 minutos, recordándole a Peter que está poniendo en peligro a Gwen al tener una doble vida como superhéroe. Algo criticado y con razón, pero si bien llega a ser reiterativo y un poco exagerado, sirve para hacer énfasis en el dilema de Peter respecto a la promesa a la que estaba faltando y las consecuencias que se avecinaban. Si recortabas un par de apariciones hubiera sido perfecto, una manera de expresar algo simple sin tomar más minutos en la peli que de por sí ya es larga. Asimismo, antes de proseguir con el mensaje de la película que es la pérdida y el apego, quiero remarcar que me hubiera gustado que se explorase un poco más el impacto de la muerte del capitán en Gwen, pues en determinado momento pareciera que el más afectado del suceso fue Peter, mientras que Gwen apenas se inmuta. Creo que hubiera añadido una buena capa de profundidad al personaje, pero igual es un detalle menor. Hace sentido que bloquee sus sentimientos y encuentra plenitud junto al amor de su vida. Ella es la que quiere continuar con la relación. Le dice a Peter que está dispuesta a vivir con él, a pesar de las consecuencias. Tal y como el Capitán Stacy decidía salir a combatir el crimen a diario, Gwen quiere amar a Peter, pero este no se deja y la relación termina. Tenemos una transición perfecta de Peter corriendo del barrio chino hacia Spidey corriendo en un techo, simbolizando cómo el traje representa de cierta manera una escapatoria para su vida personal, tan afectada por el duelo. Peter escucha en las noticias en las que se debaten sobre su papel como vigilante, a la vez que tiene sus típicas aventuras de vecino amigable, mientras que a lo lejos ve a Gwen, cuidándola desde la distancia, sin poder estar cerca. Como yo cuando mi exnovia me puso una orden de alejamiento. También retoma la relación con su amigo Harry Osborn, quien estuvo para él en su momento de mayor debilidad, cuando sus padres lo abandonaron. Sin embargo, el tiempo pasó y la vida los llevó por caminos distintos. Harry está por heredar Oscorp, y no solo eso, sino la maldición de su familia, una enfermedad que está acabando con su padre, el que conocemos como el Duende Verde de AliExpress. Y por más tiempo, dinero y cuerpos bajo cemento que se le ha invertido a la investigación de una cura, nada ha tenido efecto. Norman Osborn está por morir. Pese a la apariencia de hijo rico y malcriado, no es un mal sujeto. Rápidamente vuelven a ser los amigos que solían ser. Peter quiere regresar el favor, estar para él en un momento tan traumático como el perder a un padre. En la compañía conocemos más sobre Max, la típica persona marginada y rara de la cual el mundo se aprovecha, robándole su trabajo sin darle crédito. Por si fuera poco, lo dejan chambeando esa tarde, aunque fuese su cumpleaños, donde por condiciones laborales precarias, como solemos ver en compañías multimillonarias con respecto a la mano de obra, termina cayendo en el estanque que lo convierte en Electro, en uno de los orígenes más cagados que nos ha dado el cine de superhéroes, pero se valora por el tremendo momentazo LATAM, ya que creo que todos tenemos un tío albañil que se accidentó y el patrón se hizo güey con el seguro de gastos médicos. Ahora que lo pienso, siento que si esta película hubiera salido en los tiempos woke, la crítica lo hubiera mega mamado y defendido sola, exclusivamente porque el villano era un negro de la clase trabajadora explotada por blancos. Es que neta sí se ve bien racista como todo el ancestor son blancos y el único que se queda trabajando es el negro marginado. Es el te negrearon en el sentido mayor de la palabra. Peter y Gwen se reencuentran para quedar en buenos términos, sin embargo se nota la pasión que sienten uno por el otro, no se quieren separar. De cierta manera Peter fue quien la cortó ya 2 veces, pero el güey no puede evitar dejar la puerta abierta a que regresen. Muchos lo critican por la promesa rota, pero lejos de ser un fallo de escritura, este conflicto humaniza profundamente al personaje y es una gran manifestación clara de lo que en psicología se llama apego ansioso. Y antes de que me digas mamador, escúchame tan solo 2 minutos. En primer lugar, la promesa rota no es ignorada, es el núcleo del conflicto. Peter no actúa como si nada hubiera pasado, él sabe que está faltando esa promesa y lo vive con culpa, indecisión y ansiedad. A diferencia de otros Spider-Mans que la responsabilidad les impide estar con su pareja, pero lo ignoran en la película siguiente, como Toby y posteriormente Tom Holland, Andrew vive en ese limbo emocional. El guión y la dirección no lo evitan.
lo enfrentan de lleno. Peter intenta alejarse, pero no puede. Lo intenta, pero recae. La sigue a todos lados, abre puertas porque tiene ligeramente la esperanza de regresar. Eso no es mala escritura, eso es complejidad emocional. Cuando una persona rompe una relación, el cerebro lo puede interpretar como una manera similar a la muerte de un cercano. Cabe aclarar que la ternura con la que está manejada la relación entre ambos y la química que tienen es suficiente para que te encariñes con ella. Es la novia que nunca tendrás, pero aún así el guión hace un gran trabajo en establecer los traumas que llevan a los personajes a actuar así. Peter tiene una relación con Gwen que no puede soltar, y eso se debe a que su personaje tiene una herida abierta de abandono. Sus padres lo dejaron, el tío Ben y el capitán Stacy mueren frente a él. Cada vez que Peter tiene a alguien o ama a alguien, lo pierde. Por eso aferrarse a Gwen es un mecanismo de defensa. La ama genuinamente, pero también teme perderla, lo que lo empuja a no poder tomar una decisión tajante. Ni se queda del todo ni se va del todo. Es el típico patrón del apego ansioso. Una joya sutil de actuación y dirección es que Andrew nunca está quieto, camina en círculos mientras habla con Gwen, cambia de posición constantemente sus diálogos, se esconde, se mueve, se agita, se cuelga de estructuras, lanza piedras, surfea por tubos. Es casi como si su cuerpo expresara la ansiedad que su mente no puede procesar en palabras. Está atrapado entre lo que quiere y lo que teme. Ese movimiento constante es una metáfora visual de su inestabilidad emocional. Su necesidad de amar y ser amado es más fuerte que su racionalidad, y eso lo convierte en el más trágico, complejo y emocionalmente realista de los Spider-Mans en cuanto a la manera de amar. Mamador, tal vez. Cierto, absolutamente. Hay gente que no sabe interpretar una chucha y te dice que esto es una relación tóxica, cuando no es así. Peter, después de tener una leve esperanza de regresar, escucha en palabras de la propia Gwen que se irá a estudiar a Inglaterra. Alguien tóxico diría: no te vayas o piensa en mí, lo que sea. En cambio, Andrew la apoya en su decisión porque sabe que es lo mejor para ella y no hay amor más genuino que ese. Y justo cuando Gwen le revela este dato, retumba la ciudad. Electro hace su aparición. Me encanta cómo cuando Gwen le dice lo de Inglaterra, Peter como que tarda en procesar la información unos segundos, hasta que puede formular una idea y dice Inglaterra. Y pum, se escucha Electro de fondo y su sentido arácnido se activa. Pero esto es solamente subtextual y metafórico. En realidad el sentido arácnido de Peter se activa porque empezó a pensar en cómo su novia iba a probar leche inglesa. Esa escena es propaganda en la que yo no voy a caer. Nadie me puede decir que esa escena no es un pedazo de locura. Estamos en Times Square. Electro se encuentra desorientado por la inmensa cantidad de personas hasta que siente la necesidad de absorber electricidad. El estrés empieza a sentirse en la atmósfera del lugar, con un oficial percatándose de lo que está sucediendo e intentando manejar la situación con tantas personas a su alrededor. Cuando ve el rostro tétrico de Electro, le apunta con un arma, empeorando las cosas junto al conductor más imprudente del mundo que casi lo atropella, por lo que Electro se defiende casi de manera instintiva. Esa situación representa básicamente a la persona en la sociedad que es pisoteada por todos, pero cuando reacciona y explota, se le juzga por ello. Más unidades de policía lo rodean y le piden tirarse al suelo mientras le apuntan con armas y le avientan gas lacrimógeno. Nuevamente reacciona como es debido, pero afortunadamente llega Spider-Man a mediar la situación. Vale la pena elogiar el carácter heroico de Peter, que en primer momento intenta calmar a Max de forma compasiva, pero no duda en actuar cuando Electro pone en peligro a la gente. Mírenlo, madreándose al villano como un animal, no como don pendejo metiendo a los villanos a su casa. Antes del conflicto, el noble Max aún sigue ahí, pero es entonces que un francotirador intenta batirlo, y esto es la gota que derrama el vaso, o más bien la chispa que truena el generador de luz de mi colonia. Y termina por enloquecer a Max, para entregarnos una de las secuencias más espectaculares de Spider-Man. Vemos el mejor uso del sentido arácnido en la pantalla grande del personaje. Es una cámara lenta que haría a Zack Snyder sufrir de 4 orgasmos seguidos. Miren cómo vemos su lanzador destruido por electricidad, 2 pendejos a punto de agarrarse de los barandales electrificados, mientras que Spider-Man está aventándose una mortal con un carro a punto de caerle encima. Y el güey lo resuelve todo con un solo lanzatelarañas, amortiguando el carro y jalando a los civiles. Los poderes de Electro se ven enfermos, cabrón. Solo con verlo sabes que es peligroso. Te agarra una de esas madres y quedas más rostizado que él antes de ser Electro. Aún así, Peter analiza rápidamente la situación y lo confronta, utilizando su entorno, llegando a este mítico momento. Muchos han burlado de la banda sonora de esta película porque su youtuber favorito les dijo: ay, usaron electrónica por Electro, qué ridículo. Güey, no mames, no mames. Llevamos una década, más de una década, donde el cine de superhéroes usa su música simplemente como melodías épicas o ruido de fondo genérico. Y llega Hans Zimmer y hace algo novedoso y la gente no lo valora. Todo el tema de Electro cuenta algo. En un inicio la música lo muestra como alguien patético, pero conforme avanza la melodía se va escuchando un toque más tétrico y siniestro. Esto cuando está hablando solo, mostrando esa esquizofrenia, lo cual se vería reforzado posteriormente en la música, con esas voces que se escuchan en su cabeza, diciéndole tanto cosas negativas y positivas. Una dualidad que está en conflicto dentro de su ser, pero sus deseos reprimidos junto al resentimiento se convierten en odio contra Spider-Man.
Spider-Man, que le está robando la atención que por una vez en su vida había conseguido. Además que se siente traicionado porque le prometió que todo iba a estar bien, sin embargo recibió un balazo. Es entonces donde este pedazo de dubstep revienta y te dicen que ya no es Max, es Electro. Ese odio acaba de detonar. Neta, este pinche host es de los más memorables de un villano en una película de superhéroes. Cito un video que me encontré en YouTube. Es como si rechinaras en una pizarra eléctrica. Ese caos, esa locura, esa dualidad, todo está God. Chinguen a su madre a todo el que no le... Visualmente me encanta esta escena, porque toda la gama cromática está configurada en función a Peter y Electro, para hacer resaltar los rayos y el traje de Spider-Man. Toda la acción aquí es absoluto cinema, y más adelante les callo el hocico de por qué Electro no es tan mal villano, no se vayan aún. Ya con más calma, Peter está procesando la pronta despedida de Gwen, pero no por ello puede dejar de chambear. Se pone a investigar sobre su padre y Oscorp, y tras elaborar un mapa que representa el rompecabezas de su vida, vemos una foto de Gwen junto a una pregunta: también tengo que perderte a ti, reforzando ese sentimiento de pérdida. Todo lo bueno que tiene se termina yendo, como si estuviese condenado a estar solo. Harry indaga sobre los experimentos de Connors y Richard, quienes eran amigos en el pasado y también colegas de trabajo. Con su investigación buscaban usar las arañas para curar la enfermedad de Osborn, el Alzheimer y muchas más. Hoy en día esas arañas ya no se encuentran con nosotros, y la única prueba viviente de su eficacia es Spider-Man y los poderes que obtuvo de ellas. Por eso, Harry recurre a Peter, su fotógrafo, para que lo contacte y le pida ayuda. Con su sangre podría curar su enfermedad. La escena culmina con Harry abrazando a Peter, desesperado por su inminente muerte. Su amigo lo tranquiliza, diciendo que intentará contactar a Spider-Man. A pesar de que Harry es tan poco memorable que ni siquiera fue invitado a No Way Home, y eso que invitan a cualquier pendejo, para mí sus bases están más que bien. Para empezar, rompe con lo que te esperas de él. No es el típico morro privilegiado engreído. En cambio, es un junior mamón, pero también inteligente, que logra defenderse de los buitres que quieren aprovecharse. La actuación de Danny Dehan también le queda como anillo al dedo. No por nada protagonizó una de las mejores películas de superhéroes. De segundas, ya se había establecido indicios de la amistad entre Richard y Norman, en la cual es Richard quien aparentemente lo traiciona y le da su espalda ante la enfermedad que tiene, tal y como pasará con Peter y Harry. Él no le va a dar la sangre. Creo que Harry, al igual que Electro, él entra en el molde de villanos con los que puedes empatizar porque tiene justificado su ascenso a la locura, pero eso no quiere decir que sean los mejores villanos, y ya iremos a eso. Mientras tanto, Gwen se mete en problemas al descubrir la identidad de Electro, un empleado negreado que murió en Oscorp y la corporación intenta encubrirlo. Harry se le encuentra en el ascensor y tiene una breve charla en la que su pana, como el tipazo que es, antes de volverse loco, le pone la asistencia a Peter para que remonte la relación con Gwen. Pero por eso te necesita, para ayudarlo a tomar decisiones claras. Se dan cuenta cómo el capo mantiene el respeto por su amigo y no lo chapulinea, pese a que él internamente desearía tener una chavala así en quien confiar y que lo guíe. Aprende, pinche James Franco, por eso te funaron. Por su parte, Electro es trasladado a Ravencroft, donde es sujeto de experimentos. Se habla mucho del diseño de este y en general de los personajes de la saga Amazing, que está claro que no son los mejores. De hecho, son los peores que hay en las sagas de Spider-Man. Sin embargo, creo que tanto en su primera escena con la capucha y aquí, donde lo están torturando, es bastante funcional para la narrativa visual. Esas venas como si fuesen cables, esos ojos que resaltan la falta de humanidad, es pinche electricidad viviente, güey. ¿Cómo querías que se viera? Ya con el traje, si se ve feo, se ve ridículo, pero si siempre hubiera estado así o con la capucha, neta habría funcionado, porque se ve tenebroso. Mira esa escena donde se está reintegrando, dime si no te recuerda al Doctor Manhattan. Eso está God. Peter tiene una conversación con la tía May, donde por fin saca la sopa sobre sus padres. Le dice que lo único que sabe es que unos hombres del gobierno vinieron a su puerta a decirles que la investigación de Richard era peligrosa y que traicionó a sus colegas por dinero. A Peter no le hace sentido, y la misma tía May reconoce que siempre fue un hombre bondadoso y recto, dejando más dudas en nuestro protagonista. Ella le dice que siempre tuvo miedo de contarle esto, porque se siente tan ordinaria al lado de los Parkers, quienes eran hombres de ciencia que casi curan todas las enfermedades terminales del mundo. Que Peter quiera saber de ellos en lugar de valorar lo que tiene, genera esa inseguridad en May. En la siguiente escena, Spider-Man se presenta ante Harry, pero se niega a darle su sangre. Güey, o sea, para eso mejor ni te presentabas. Creo que aquí se distribuyeron mal las escenas. Si bien es lógico que Peter puede intuir que es una mala idea por el precedente de Connors, más adelante tenemos la escena donde descubre que su padre dejó su sangre en las arañas, y por eso es compatible con Peter. Me habría gustado que descubrir esa información fuera la razón por la que Peter no ayuda a Harry, porque si no, siento que tuve dos escenas iguales, Peter diciendo que no a su amigo, Spider-Man diciendo que no a su amigo, y en una película tan saturada como esta, ese tipo de detalles pudieron haber hecho la diferencia. Ahora que lo pienso, el no poder tomar decisiones de raíz
raíz es lo que mantiene jodido a Peter. O sea, decídete, cabrón. Peter se apresura a buscar a Gwen antes de su entrevista en Oxford. Otro detalle curioso es que antes de esta escena en la que Gwen presentaría su examen, la calle detrás de ellos tiene las señales de tránsito de on way, no es on way, es one way y de stop, insinuando el dilema que estaba por presentarse a los personajes al tener que tomar caminos diferentes, una relación destinada a la separación. Felicity se reúne con Harry y le revela la ubicación de los restos de la investigación de biogenética, esas las cuales Oscorp había enterrado, pero justo cuando comienza a atar cabos aparece el calvo usurpador que incrimina a Harry por encubrir el caso de Max. Resultado, lo echan de su propio puesto. Una vez más, perder el trabajo empuja al personaje a la oscuridad, un recurso narrativo que casi siempre funciona, salvo cuando es chamba de Tony Stark, ahí sí no, eso aburre. Ahora sí sucede la escena que les decía. Peter descubre el laboratorio secreto de su padre en la estación de metro abandonada, donde se entera lo de las arañas y cómo tienen sangre de Richard Parker. Esta parte del guión es una de las más criticadas y es una cosa que al contrario de la mayoría me parece un gran acierto, porque le da un trasfondo científico y una explicación lógica al origen de Spidey. De hecho, toda esa saga tiene un contexto científico. No digo que sea realista, pero lo intenta. Y por ejemplo, esto no se había abordado ni con Toby ni con Tom. Todos, por ejemplo, pasan por alto y sin ningún problema de que le picó una araña y ya. Nadie se pregunta, oye, esa araña le habrá picado a alguien más, de dónde chingados vienen, o incluso, ¿por qué no les da cáncer terminal después de recibir un piquete, que sería lo más común si te muerde una araña radioactiva? Acá se resuelve parte del conflicto de Peter como personaje. Por un lado, quitarse el peso de la incertidumbre y por otro, justifica el tiempo en pantalla de la trama de sus padres y el trasfondo científico de todo el universo. No es tan relleno como lo pintan, porque Oscorp, los Parker, Harry, Electro, Lagarto, Gwen, Spider-Man, todo se tejió de una manera bastante competente para que tuviera sentido y que nada viniera de la nada. Estoy cansado de que la gente colectivamente piense que esto fue un desastre cuando era un gran aciertazo, nada más les faltó poquito. El arte no expira, güey. Si quieres ver al Spider-Man de Toby, ahí está, yo lo amo, es mi favorito. Si quieres ver al Spider-Man de Holland, te recomendaría que no lo hagas, pero si quieres hacerlo, ahí está. Los cómics también ahí están. Valora esta maldita propuesta diferente, cabrón. Electro se escapa de Ravencroft y con ayuda de Harry hacen un trato para irrumpir en Oscorp y vengarse de Spider-Man. Y nos encaminamos ahora sí a la batalla final. Empieza el desenlace con Gwen, que llama a Peter para avisarle que entró definitivamente a Oxford, a la vez que Harry irrumpe en Oscorp hacia los proyectos especiales, mientras que además Electro se apodera del suministro eléctrico de la ciudad. Aquí me gustaría mencionar una escena eliminada en la que Peter corre a su casa y habla con la tía May, quien anima a Peter a seguir su corazón y no dejar a Gwen irse, a perseguir al amor de su vida. Le daba más fundamento a la decisión que toma y quitaría de encima muchas críticas pendejas e injustas, pero desafortunadamente la quitaron. Es a partir en este punto en que la peli empieza a torcerse por forzar a cortar el filme y hacerla más corta solo por ajustarse al estándar. El experimento de Harry con el veneno de arañas sale mal, acelerando la degeneración por su enfermedad, y en medio de una escena francamente tétrica se transforma en el Duende Verde. La idea detrás de esto me encanta. Harry es la parodia de Spider-Man, esa donde lo pica una araña y en lugar de obtener poderes le da cáncer. El diseño es feo, sí, no me encanta, y tiene sentido que una persona enferma terminal se vea así, pero sigue siendo el Duende Verde. Queremos ver al Duende Verde, esperábamos algo más memorable. Si ya habíamos tenido dos diseños medio raros, era el momento de al menos apegarte a versiones que fueran aceptadas. Lo de Lagarto y lo de Electro puedo entenderlo porque esta historia siempre se enfocó en el lado científico. Electro tiene que ser electricidad viviente, no puede ser este güey que salió en No Way Home, no quedaría, sería traicionar sus principios. Pero con Harry, güey, o sea, hay tantos diseños que puedes buscar de cómics, series, lo que sea. Haz algo que esté realista y también se vea épico. Total, o sea, es un güey que se va a inyectar algo y va a tener poderes y ya está, no tiene que verse horrible. Total, interrumpimos el horror con la escena que hizo suspirar hasta el más amargado de la sala del cine, con la dedicatoria de amor de Peter en el puente. El sonido ambienta perfectamente el momento con un plano cálido, en síntesis con la hora dorada que ilumina el mensaje de Peter. Nuestro héroe encuentra a Gwen y en un momento de arrebato confiesa que quiere irse con ella. Nuevamente recalco, Peter tiene una herida de abandono, no era fácil para él dejar ir al amor de su vida, y creo que este momento es muy bueno porque es el núcleo de la tragedia principal que está por suceder. Ahora con ese tema de los eventos canónicos se refuerza más el subtexto de esta película, ese significado de relación que no puede ser y está condenada a la ruptura. Primero es su padre quien les dice que no deben estar juntos, luego él toma la decisión de dejarla porque su vida caótica le puede traer problemas, y cuando se retracta y decide volver con ella, le cae otra advertencia: Gwen se irá a Inglaterra. El mundo te lo estaba diciendo, el destino te lo estaba diciendo, tu conciencia te lo estaba diciendo, tenías que dejarla ir. Pero a veces hay algo más grande que cualquier lógica o razonamiento, y es el camino del amor
amor, y aunque sabemos que terminará mal, cada uno vive con su propia decisión, eligiendo amar. Claramente es una decisión impulsiva, no creo que sea la correcta, y la película lo deja en claro. Por eso veo como una pendejada sobreanalizar la escena y pedir que nos expliquen qué pensaba Peter, si iba a dejar la tía May, si ya no iba a combatir criminales, si iba a abandonar a Harry. La película no se centra en eso porque era muy obvio que es una decisión impulsiva, se estaba aferrando a una fantasía, y a pesar de que le había dicho eso a Gwen, aún no tomaba la decisión. Ya si se iba a Inglaterra y mandaba a la verga a Nueva York, pues ahí sí tírale toda la cagada que quieras, pero no pasó, cabrón, mate, eso no pasó. Para empezar, la escena eliminada nos confirma que May ya sabía y ella lo apoyó, algo que se puede intuir, no se va a ir así como así, no creo que tampoco sea muy necesaria. También, no se iba a ir mañana, güey, aún quedaba tiempo para ver qué se puede hacer con Harry y demás. Y si te preocupa tanto este cabrón, ay, dejó a su amigo, este güey es rico, es multimillonario, las fronteras no eran impedimento para seguirse viendo, ese güey viaja más que Taylor Swift. Y mi favorito de todos, ay, va a abandonar a Nueva York y el crimen, güey. Pues te recuerdo que Tom Holland en Far From Home está salvando Europa. Si tan héroe es, ¿por qué no está en su pinche ciudad defendiendo los crímenes del vecindario? No veo a nadie criticar eso. Y como él mismo dice, también hay criminales en Inglaterra. No entiendo qué tiene de malo. Si te pones a juzgar a todos los héroes moralmente, ¿por qué deberían forzosamente defender el lugar en el que les tocó nacer? ¿Eso no sería muy patriota? Algo de lo que se quejan mucho actualmente. No sé, güey, no creo que ningún héroe deba tener la obligación de que, ay, solo puedo combatir crimen en mi barrio o en mi país. ¿Esa mamada qué? Además, critican que se va a ir a Inglaterra, como si no estuviese lleno de migrantes de la toalla en la cabeza. Son más peligrosos que el mismo Electro. Pero bueno, ya fuera de los loles, recalco que fue una decisión justificada, pero impulsiva y errada. Fue ese momento de amor desmedido. Y centrarnos en qué habría hecho o qué pensó Peter respecto a otras situaciones de su vida sería aburrido para una película. Cortaría pleno momentazo que estamos viviendo. Finalmente, la luz cálida y romántica da paso a la oscuridad más grande. Junto a la caída del sol, la pantalla se torna sombría a la vez que Electro hace apagar la ciudad, dando paso a la noche, tal y como amenazó con hacer. Más vale que se aseguren de asesinarme esta vez, porque si no lo hacen, apagaré las luces. Todos en esa ciudad sabrán lo que se siente vivir en mi mundo. Un mundo en oscuridad, un mundo sin compasión, un mundo sin el hombre araña. Peter y Gwen discuten, pues esta quiere acompañarlo, pero a sabiendas del peligro, nuestro héroe la deja atada a una telaraña y se va a la planta eléctrica por su cuenta. Empieza la pelea y el dubstep eléctrico es un deleite. Nuevamente más películas así, que se arriesguen, que experimenten, que sean ostentosos, güey. Miren cómo fue la mente creativa de los que hicieron esto. Tenemos un villano que es Electro y su poder es la electricidad, vaya la redundancia. Quiero que tenga su propia música, quiero electrónica, quiero que peleemos en el Times Square Garden lleno de gente, lleno de electricidad y de luces a la verga. Y la pelea final en pinches generadores de luz de la ciudad, pelearon en el pinche CFE, o sea, God, más gente que se arriesgue, que quiera hacer cine, cabrón. No como el pinche buitre, güey, que pelea en una playa toda culera, güey, y el pinche cielo CGI a la verga. Voy a parecer de esos güeyes que ven un edit en TikTok y ya dicen que está buena la película, pero esa secuencia entre Peter y Electro, neta, o sea, cada vez que me aparece en TikTok, este güey teletransportándose, o sea, es una bestialidad. De lejos el villano más poderoso que enfrentó alguna vez un Spider-Man en live action, y da pelea de manera muy justificada. Además, hay tensión en todo momento, porque la ciudad está a oscuras, la tía May está en un hospital arreglándoselas para transportar y mantener vivos a los pacientes, al mismo tiempo que dos aviones están a punto de colisionar. Eso es otro rasgo de la saga Amazing. Por más que lloren de que, ay, se va a ir a Inglaterra, él ha sido el Spider-Man dentro del cine que más se preocupa por su ciudad, salvándonos de la infección peje lagarta y ahora regresándole la luz a su ciudad, mientras que Tobey en las tres películas peleaba principalmente porque le secuestraban a su nalga, y Tom Holland, que ni hablemos de ese cabrón, en la primera para salvar las armas de Iron Man, la segunda para salvar Europa y en la tercera para salvar el multiverso. Los dos últimos conflictos, por cierto, él mismo los ocasionó. Esto le resta a ese sentimiento que tanto maman, el de proteger al gueto, al barrio, a tu city, el vecindario del hombre araña. Y si hay un héroe que más reforzó este maldito sentimiento, es el Spider Andrew. Para que vengan pendejos llorar por lo de Inglaterra, cabrón, ya cállate el hocico a la verga. Total, Gwen toma la patrulla prestada como toda hija del patrón y llega a la pelea atropellando a Electro, mientras la expresividad de este con el traje destaca la preocupación de Peter. Eso es importante porque remarca el hecho de que es la decisión de Gwen de estar ahí contra la voluntad de Peter de protegerla. Un tema interesante esto de las decisiones. Lo de Andrew con Inglaterra podría ser una pendejada, pero él está eligiendo amar. Lo de Gwen también puede ser una pendejada,
pendejada, sabemos que le va a cargar la chingada, pero lo está eligiendo ella. La arañita hizo lo que le tocaba intentando dejarla del lado del conflicto, pero ella es la que, impulsada por hacer lo correcto y ayudar a su novio, que ya lo había hecho con los lanzarredes y el traje antieléctrico de por sí, decide ir. Y de nuevo, esto no es mala escritura, porque desde la crianza del Capitán Stacy está presente este elemento de Gwen, cuando los personajes eran complejos y humanos, y el hecho de que admire el heroísmo de Peter refuerza esta convicción que la llevaría a su trágico final. Al igual que todos los personajes, el Capitán Stacy, Richard Parker, Ben Parker, Gwen, decidieron que su vida tuviera un impacto, hacer algo significativo, tomar la decisión de hacer el bien, incluso si eso te cuesta todo, tal y como refuerza el discurso del inicio. Spider y Gwen consiguen sobrecargar a Electro, restablecer la luz en la ciudad y así evitando que esta colapse, mostrando cómo el hospital donde trabaja May recibe la luz y el personal del aeropuerto evita la colisión. Sin embargo, una nueva amenaza aparece. Harry, convertido en el duende, llega a la escena y al ver a Gwen junto a Spider-Man, ata los cabos. Maman a Invincible porque, ay, miren, Conques llegó después de una amenaza, realismo. Amazing lo hizo primero, chingada madre. Tú no le das esperanza a la gente, tú se la quitas. Dice Harry a Peter, que sintiéndose traicionado decide asesinar a su amada. A este punto está completamente justificado el descenso a la locura de Harry, que mutado por su enfermedad, en intenso dolor y emocionalmente devastado al ser despojado de su herencia, simplemente busca desquitarse con la persona que lo traicionó. Al igual que Electro, son personas que quieren destruir la esperanza. Electro con la luz, porque como era negrito, él no se veía con las luces apagadas y que era el mismo destino para todos. Mentira, Electro quería aplicar la de, si yo estoy jodido, ustedes también, vivan en la misma oscuridad, y simbólicamente, la luz es Spider-Man, como la esperanza, la fe que le otorga a la ciudad. Electro no consigue este objetivo, no apaga esa luz, entonces Harry intenta algo diferente, acabar con la luz de Spider-Man. En idea y concepto, Harry es un villanazo, pero entiendo completamente por qué es súper olvidable. Pese a que en papel todo suena muy bien, creo que nadie conectó mucho con él. Para empezar, la amistad entre él y Peter es muy meh. Es curioso cómo Amazing Spider-Man estaba construida como saga. Elementos como lo de los 6 misterios, la trama científica, Richard, Osborn, Norman, todo se estaba construyendo para aparentemente una trilogía que iba a explotar. Sin embargo, la amistad entre Peter y Harry, junto al descenso de la locura de este mismo, se siente speedruneada, y por más que en su amistad haya un fuerte trasfondo y el actor se la rifa, simplemente el timing no dio, y más si tenemos en cuenta la cantidad de elementos que hay en esta cinta, junto a las escenas eliminadas, por cierto. Asimismo, creo que la película se desvía demasiado al ser muy ambiciosa, lo que afecta a Harry, Electro y demás cosillas. Te explico, la parte antagónica en una película de superhéroes siempre va a ser crucial. Por lo general, son las ganas de ver triunfar al héroe y al villano ser derrotado lo que hace que conectemos con las escenas de acción. Si no, nada tendría sentido, pero aquí la película comete un gran error. La figura antagónica en todo momento es Oscorp. Oscorp es el villano, es a quien quieres ver derrotado. A Oscorp como empresa, son los que mataron a los papás de Peter, los que hicieron a Lagarto, quienes maltrataron a Max y quienes traicionaron a Harry. El villano es Oscorp. Sin embargo, los representantes, la figura que representa este antagonista, no es Norman Osborn, ni Harry, ni algún otro personaje que pudo haber ocupado el puesto de líder malvado y enfermo capitalista. No, ponen en la primera a un hindú que amenaza a Lagarto y en la segunda a ese tipo random junto a un doctor random. O sea, los villanos a los que más coraje les agarré es a NPCs. Imagínate ver a un duende verde matar a Gwen, pero un duende verde así malo que se ríe en tu pinche cara. Habría funcionado, güey, hasta el No Way Home le funcionó, no mames. Y eso es otra. O sea, Harry y Electro son víctimas, y tener dos villanos que en esencia sufren del mismo destino, ser enloquecidos por una tragedia de la que no son culpables, vuelve a los personajes menos poderosos. Otra cosa que me recuerda a Invencible, por alguna razón todos sus villanos lo odian por cosas en las que no tuvo absolutamente nada que ver. Si yo tuviera mano aquí, habría hecho a Electro como el villano principal para que tuviera muchísimo más peso. Incluso una manera de hacer que conectemos con Harry como amigo de Peter habría sido que se inyectara la sangre de las arañas, pero no para obtener poder o huir de su muerte, sino para sacrificarse, ganar los poderes del Duende Verde y ayudarle a combatir a Electro, quien, les recalco, es el villano más chetado de Spider-Man en la pantalla grande, pero no se siente así porque tiene muy poco tiempo en pantalla. Ya una vez establecidos como amigos, este pudo ser el villano de la siguiente cinta. Su deterioro hubiera sido más progresivo y marcaban un paralelismo entre él haciéndose malo por la enfermedad y Peter con Venom junto a los 6 siniestros. Y no mames, güey, ya quiero Amazing Spider-Man 3. Y es que a Harry neta le falta, esas escenas como todos quieren mi dinero, o como veía a Gwen, a Felicity, se nota que tenía un complejo bien cabrón, güey, con lo del abandono, tener una figura en quien confiar, los privilegios, pero también maldiciones que te da el dinero. Pero esto solamente se puede notar si lo sobreanalizas, si no, no. Total.
Es en este momento donde llega el clímax de la saga, y todo lo planteado desde la primera película conduce a este momento, la pelea en la torre del reloj. El duende salsa por los aires con la rubia en su poder, mientras Spidey sube a toda prisa. La pelea es espectacular y deslumbrante. Hay tensión en todo momento. Sientes la desesperación de Peter por salvar a su amada. Sin embargo, lo verdaderamente God es el simbolismo del conflicto expresado a través del mecanismo del reloj. Peter y Harry, en esencia, pelean por detener lo inevitable, el tiempo. Harry quiere evitar su muerte. Es advertido que cualquier intento desesperado lo llevará a prolongar lo inevitable e incluso sufrirá más, pero lo ignora y se inyecta la sangre de las arañas de todas maneras. Eso contrasta con el discurso de Gwen, que dice: tenemos que pelear por hacer algo significativo en nuestras vidas. Quizás el capitán Stacy murió joven, pero al menos salvó a la ciudad. Gwen en este caso se arriesgó por el mismo motivo. No hay mayor cura para el alma que hacer que tu vida valga para algo, incluso si esta no dura mucho. Harry hizo todo lo contrario, alargar su vida de manera artificial, y una vida así, ¿realmente es vida? ¿De cuánto le va a valer unos años más, habiendo perdido su cordura y su integridad humana? Por otra parte, Peter quería detener el tiempo, evitar lo inevitable. Como dije en la primera parte, este reloj había empezado a correr desde ese primer balanceo y estaba llegando a su fin en esta batalla. Llega el momento y el tiempo se acaba, la red se rompe y Gwen cae al vacío mientras el tiempo se dilata a la vista de Peter, quien impotente ve a su amada aceptar su destino y cerrar los ojos. El manejo del tiempo en esa escena es magistral, teniendo en cuenta lo anterior, la manera en que la música acompaña la escena en cámara lenta mientras la telaraña abre su mano viendo el amor de su vida a punto de morir, sencillamente devastador y hermosamente bien hecho. La dirección de esta película tiene sus errores en el guión y más que nada en el montaje, y es sabido que la presión de Sony por abarcar la mayor trama posible afecta al desarrollo de la película, pero sin duda son más los aciertos que los errores en esta, y este clímax lo demuestra. El momento de la muerte de Gwen no deja de ser impactante, y al contrario, es más emotivo, y son momentos que nunca vas a ver en Thunderbolts, Shang-Chi, Ant-Man 1, 2 y 3 y cualquier película promedio de Marvel o del DCU. Peter llega al fondo e intenta hablar con Gwen, mientras se va despedazando su corazón a cada segundo en el que confirma que el destino se ha cumplido y la tragedia inevitable se consumó. La actuación de Andrew es sublime, y el tema de la pareja llena el vacío de fondo sutilmente, mientras Spidey, derrotado una vez más pese a haber vencido a las amenazas, clama no poder hacerlo sin su amada. Vemos el duelo de Peter, en este caso representado por el peso de las estaciones, pasando prácticamente un año sin que nuestro héroe pueda reponerse de su pérdida, nuevamente pasmado frente a otra tumba, en soledad. Y esas escenas justamente funcionan, y funcionan también porque desde el primer momento se trabajó el problema de Peter con la pérdida, que por las circunstancias de su familia le hacen más difícil transitarla. Peter está experimentando lo que sentía Electro, la auténtica soledad. Parece que Electro y Harry lograron su propósito, eliminar la esperanza de Spider-Man y la fe que la ciudad tiene en él. En las noticias vemos dudas sobre su paradero, y es cuando la tía May le habla sobre las pertenencias de Ben y cómo lleva su duelo, dándole ese coraje que Peter necesita, conectando con él a través de la pérdida de Ben para salir adelante. Se intuye que ella sospecha de su identidad, y es por eso que sus palabras sutiles son bastante útiles para Peter, porque en el fondo sabe que tiene que volver. Me gusta que se tome su tiempo de luto sin ser Spider-Man, porque de nuevo representa de forma más realista lo difícil que es ser un héroe y las ganas de renunciar. Y aquí es donde entra el remate emocional de la película, con Peter escuchando el discurso completo de Gwen, y justo esto es a lo que me refería con el gran logro de la cinta, y es que no solo es la muerte de Gwen lo que hace pesar la trama, sino su discurso final, el cual junto a las palabras de la tía May ayudan a Peter a levantarse cuando la ciudad más lo necesita. Este discurso es brillante por lo potente, impactante y hermosamente bien escrito que está, es simplemente poesía, y de nuevo remarca un paralelismo con el montaje de la primera película respecto al discurso del tío Ben. Sus palabras resuenan en todo aquel que con o sin poder ha atravesado un duelo difícil y superado circunstancias de la vida horribles que parecen no acabarse. Dejar esto al final después del clímax para aliviar la tristeza y generar un sentimiento esperanzador en una trama tan trágica es un movimiento magistral. La rubia concluye con la tremenda línea de "para no olvidar quiénes somos y quiénes debemos ser", mientras vemos bajando la cámara hasta enfocar la máscara. Pasamos con Rhino haciendo destrozos en la ciudad, pero es entonces que un niño con la realidad completamente alterada quiere enfrentarlo, y es entonces que ante el grito de auxilio de la ciudad, Spider-Man llega al lugar, felicita al niño por su coraje y se dispone a enfrentar a Rhino. Muchos se quejan de la pobre participación del rinoceronte, sin embargo, más allá de ser un clickbait descarado de Sony, está claro que no podemos tomarlo como un villano de esa cinta, simplemente es un personaje incidental en la trama, apuntando a ser el antagonista en otra película. Me parece estúpido criticar esto como un error de la película, cuando en Homecoming también aparecen Scorpion y el tío de Miles Morales, y son unos absolutos NPCs. Sin embargo, no es como que te vayas a quejar de eso cuando sabemos no son sus películas, ya tendrán su momento de brillar en otra parte. Pedir una pelea final entre Spider-Man y Rhino me parece una lectura superficial, tal vez habría complacido a algunos fans, sí, pero la película no va de eso. El verdadero clímax no está en los golpes, sino en el mensaje, el de aprender a vivir con el dolor. Peter perdió el amor de su vida, los villanos creyeron que al quitarle esa luz lo destruirían por dentro, pero se equivocaron, porque Peter no convierte su dolor en odio como ellos, se lo pone encima como un peso, como un recuerdo, y aún así vuelve a ponerse el traje, vuelve a luchar, porque a veces
La batalla más difícil no es contra un rinoceronte metálico de 10 metros, sino contra el simple acto de levantarte de la cama otro día más. La película no es perfecta, hasta la misma escena anterior es criticable, porque un montón de personas estarían alrededor de un rinoceronte tirando balazos. Los diseños, los villanos, el montaje, la acumulación de elementos, hay muchas cosas por mejorar. Sin embargo, la sigo considerando una buena película del género de superhéroes, que cumple con su mensaje y en su acción. No creo tampoco que los elementos malos la arruinen como tal. Andrew y Gwen, que son los protagonistas, funcionan por sí solos, no necesitan que Harry y Electro sean unos pedazos de villanazos para que la película pueda ser buena. Además, a diferencia de otras películas del género, Harry al menos es algo significante y Electro funcionaba bien como una amenaza muy grande para la ciudad. Con unos minutos más, poniendo un villano que representa la figura de Oscorp, haber profundizado un poco más en Harry, esto pudo haber sido una absoluta locura y yo moriré pidiendo Amazing Spider-Man 3.